Buenos días en esta mañana. Estamos en la Iglesia Camino de Vida de Rosell. El tema del día de hoy es el encuentro de dos mundos. Y para esto hemos tomado como base y hemos leído aquí en la congregación el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Vamos a tomar la historia de un hombre llamado el ciego Bartimeo. Decíamos que el título del mensaje de esta mañana es el encuentro de dos mundos, porque cuando uno conoce las cosas de Dios, se chocan dos naturalezas. La humana con la celestial, la terrenal con la espiritual. Y cada vez que hay un encuentro, un nuevo nacimiento en la fe, dos mundos se cruzan, dos mundos se encuentran, dos mundos se chocan y hay una explosión. El estado de Nueva Jersey, que es el sitio donde nosotros vivimos, es mundialmente conocido, te repito, mundialmente conocido por un evento que pasó hace casi 100 años acá. En el año 1938, en ese tiempo la gente escuchaba mucho lo que se conoce como la radio y escuchaba muchos programas de radio. 1938 no había redes, no había celular, no había inteligencia artificial. La gente se movía mirando, se comunicaba mirando o la televisión o escuchando la radio. En el año 1938 un joven locutor llamado Orson Welles tuvo la brillante idea de comenzar a leer sin previo aviso una novela que se llamaba La Guerra de los Mundos. Y él, en su programa, era día lunes, en su programa, él comienza diciendo lo siguiente. Lunes 10 de octubre del año 1938. Recién habían dado el pronóstico del clima, pusieron una música y Orson Welles dice, señoras y señores, queremos darle una noticia de último minuto. Nos dicen en la NASA que ha habido una explosión en Marte y que pequeños pedazos y fragmentos de Marte se dirigen a la Tierra. Más información en breve. Y pone otra música más. Al rato, este mismo locutor dice, señoras y señores, en el estado de Nueva Jersey, más específicamente en la ciudad de Grover's Mill, que queda por Trenton más o menos para que se ubiquen, dice, hay un ejército invasor de extraterrestres. Así que tomen las precauciones en su casa, porque estamos siendo invadidos por vida extraterrestre. Más información en adelante. Y mientras él pasaba música, en pocos minutos, 70 llamadas, en ese tiempo no había celular, había solamente teléfono fijo, 70 llamadas al departamento de policía de Nueva York habían sido dadas diciendo que habían visto ovnis, diciendo que habían visto marcianos, ¿ok? Y todo comenzó con la invención de este hombre que estaba leyendo la novela. Ahora, la gente comenzó a salir a las calles y la policía se vio tan abrumada por todo lo que pasaba, comenzaron choques, el puente de Nueva York se saturó totalmente, porque todos querían ir de Nueva York para Nueva Jersey o de Nueva Jersey para Nueva York. Entonces la policía de Nueva York tuvo que intervenir la estación CBS de radio y tuvieron que decir, disculpe, nos olvidamos de decir algo. Estábamos narrando una novela nada más. Pero miren que por narrar la novela, el encuentro de dos mundos, o sea, la gente ya estaba llamando, diciendo que había visto platillos voladores, que había visto marcianos, uno había dicho que había sido su hijo, había sido raptado por un extraterrestre. Entonces, la guerra de los mundos, pues, nos hizo ver la fragilidad del ser humano. Un hombre que puede tener mucho dinero, pero sigue siendo miedoso. La guerra de los dos mundos nos enseñó acerca de un hombre que puede vivir en mansiones, que puede tener ropa fina, que puede tener autos, que puede tener lujos, que puede comer lo que quiere, pero siempre en sus genes tiene un miedo, porque ha vivido en medio de luchas, de guerras, de sobrevivencia y finalmente de la muerte. El encuentro de dos mundos es una pequeña historia para que tú puedas entender cuán pequeño es el hombre en medio de tanta grandeza que existe. Y el momento más pequeño del ser humano y el momento más grande de la naturaleza es cuando Dios se encuentra con el hombre.
cuando hay un choque de dos mundos, un mundo celestial contra un mundo terrenal, un mundo espiritual contra un mundo carnal. Y hoy día vamos a ver en esta pequeña historia de Marcos capítulo 10, versículo 46, cómo se chocan dos mundos. La Biblia dice en Marcos capítulo 10, versículo 46, que Jesús estaba en su tiempo de popularidad. Jesús tuvo 3 años en el ministerio. Jesús tuvo un año de preparación, primer año, de los 30 a los 31, y de los 32 y 33, Jesús tuvo lo que se llamó su época de popularidad. Le seguía mucha gente, algunas veces contadas hasta por miles. Gente que dejaba todo lo que tenía que hacer y seguía a este hombre que hablaba acerca de vida, esperanza, redención y una vida eterna para encontrarnos nuevamente con Dios. Y nosotros vemos en el Evangelio de Marcos que Jesús estaba en el auge de su ministerio, en lo mayor de su popularidad. Y nosotros vemos, versículo 46, que dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús, estoy leyendo el pasaje, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y mientras este hombre era seguido por una gran multitud, innumerable, siguiéndolo, apretándolo, caminando junto con él, escuchando sus palabras, escuchando el mensaje redentor, había un hombre invisible que estaba al lado de él. Este hombre era un ciego. Los ciegos en Israel eran personas que, según la tradición religiosa, eran hombres que eran malditos. Sus padres habían hecho algo, su familia había hecho algo, algún mal le había caído, una maldición de Dios le había caído, y por eso la gente era ciega. No sé si recuerda usted alguna vez que una vez le presentaron un ciego a Jesús y le dijeron: Señor, este hombre es ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que él sea ciego? ¿Cierto? Y Jesús dijo: ni él ni sus padres, sino que este hombre es ciego para que después que yo lo sane se vea la gloria de Dios en él. Por lo tanto, nosotros vemos que mientras Jesús pasaba, había un hombre ciego en una esquina. Los ciegos en la época de Jesús eran personas totalmente inútiles. Primeramente, al ser considerados bajo maldición, nadie quería acercarse mucho a ellos. Para que una persona sepa que había un ciego, lo identificaban muy fácilmente. Tenían que ponerse una capa de color púrpura, morado, muy fosforescente, de tal manera que se le veía de lejos. Cada vez que llegaba un ciego a una ciudad, el ciego tenía que gritar: allí viene el ciego, ya llegó el ciego, yo soy el ciego. Ahora, obviamente el ciego, para llegar a su sitio, porque el ciego no podía trabajar, como estaba maldito, no podía trabajar, según la tradición judía. ¿Qué cosa hacía? Venían los padres y lo cargaban al sitio donde usualmente lo ponían. El ciego, por lo tanto, estaba condenado a mendigar. No le quedaba otra opción. Una limosnita, un penny, por favor, $1 por ahí. Give me change, give me change. Ahí estaba el ciego. Y ese era su trabajo: gritar, pedir, suplicar, clamar. Ahora, la Biblia dice la palabra ciego 74 veces. Y este hombre que vimos no era un ciego cualquiera. Primeramente se conocía su nombre. Versículo 46, vamos a ver. Dice: estando él, sus discípulos, y una gran multitud. ¿Quién estaba ahí? Bartimeo. Entonces no era un ciego cualquiera. Se sabía su nombre. Ahora, no era un ciego cualquiera porque se sabía hasta el nombre de su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Hijo de Timeo. Así que Timeo todos los días tenía el trabajo y el ministerio de agarrar a su hijo, cargarlo, ponerle su capa turquesa púrpura y llevarlo a la esquina de siempre para que trabaje, pida dinero. ¿Okay? Y ese era el ciego del barrio. Conocido, toda la gente pasaba: Bartimeo, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Barti, ¿todo bien? ¿Cómo amaneciste? What's up? Entonces Bartimeo era alguien, era como un florero del vecindario. Ya todo el mundo sabía su sitio, su ubicación, su esquina. Y mientras tanto Bartimeo escuchaba todo lo que pasaba alrededor de él. A nadie le interesaba qué cosa escuchaba Bartimeo,
Al fin y al cabo era un ciego. Él no podía decir él fue y él fue porque él no veía. Entonces Bartimeo tenía una característica. Bartimeo no había sido ciego de niño. Bartimeo se había vuelto ciego con el tiempo. Y ahorita les voy a explicar en qué me baso para decir eso. Imagínate que tú naciste con la capacidad de ver y por algún motivo en la vida vas perdiendo la vista. En ese tiempo no había los avances tecnológicos de hoy, no había el láser, no habían los oftalmólogos. Simplemente estabas condenado a que todas tus capacidades visuales se vayan deteriorando hasta que finalmente no veas. Entonces vemos a un hombre resignado, tirado allí. Hacía todos los días lo mismo, refunfuñando su situación, pensando por qué Dios me castigó de esa manera y estoy aquí sentado todos los días pidiendo dinero. ¿Qué cosa fue lo que yo hice para estar así? ¿Qué clase de mal llegó a mi vida para yo lograr estar en esta situación? Pero un día, la vida de este hombre no fue el mismo. Y un día, la vida de Bartimeo cambió. Y un día normal, y un día cualquiera, en el mismo lugar de siempre, con la misma capa de siempre, con la misma cajita donde pedía dinero de siempre, la vida de este hombre cambió. Y un día cualquiera, y un día normal, y un día común, y un día ordinario, el Señor Jesús puede venir a tu vida y puede cambiarla y transformarla. Amén. Nunca desprecies el valor de los días simples, porque en un día simple Dios puede hacer un milagro en tu vida. Nunca desprecies cada día que te despiertas, porque cada día que amanece es una oportunidad que Dios busca cómo acercarse a ti. Yo recuerdo una película creo que se llama 40 días, 40 noches, algo así, de una muchacha que por un accidente pierde la memoria. Y esta muchacha tenía un novio. Y entonces, cuando los papás se enteraron de la condición neurológica que tenía, tuvieron que acercarse donde el novio y decirle, ¿sabes qué? Mira, ella tiene una condición. La condición es la siguiente. Ella se acuerda de todo lo que has hecho en el día, pero al día siguiente ya no se acuerda de nada, ¿no? Y esta actriz creo que era Drew Barrymore, alguna de ellas, ¿no? Entonces tenía esta condición. Y el novio, ¿saben qué cosa hace? El novio le enamora cada día que la ve a ella. Y el novio cada vez que viene se tira al suelo y la muchacha baja del carro y él se levanta, y cuando se levanta le enseña una flor. Qué linda que estás hoy día. Oh, me enamoraste. Y al día siguiente, como ya no se acordaba nada, de nuevo la comienza a enamorar. Y 40 días este muchacho se toma el trabajo de enamorar a esta muchacha. Y ese es Dios también con nosotros, que cada día nos estira una mano y nos enamora, con el silbar de un pajarillo, con el viento que corre en nuestro rostro, con el sol, con la vida, con poder, el hecho de que tú te pares sobre tus pies, que no dependas de nadie, el hecho de que tú puedas cantar, disfrutar, mirar a tus hijos que se despiertan, que te abrazan, y cada día simple se vuelve extraordinario cuando Dios se cruza en tu camino. Y Jesús se cruzó en la vida de este hombre, ciego, maldito por los hombres, pero ahora bendecido por Dios, y se cruza en el camino de este hombre, y la palabra Bartimeo significa valioso. Interesante. Para la gente Bartimeo no era nadie, para Dios era valioso. Para la gente Bartimeo era uno más de todo ese grupo de personas que estaban allí, los malditos, los que no eran como yo, los que no calificaban dentro de las condiciones que Dios pedía, pero para Dios este hombre era valioso. Y este hombre valioso, Bartimeo, escuchó que pasó Jesús Nazareno por ahí. Y él se dio cuenta que una decisión que él tomara en su vida podía cambiarla totalmente para siempre. Y él se dio cuenta que esta era la única oportunidad quizás que tenía de llegar a ese hombre que hablaba acerca de la salvación, que hacía milagros, que tocaba y él decidía de acuerdo a la palabra de su voz, porque venía enviado del Señor y que era su propio Hijo, Dios hecho carne.
Y cuando él escuchó que Jesús pasaba por su lado, comenzó a gritar. Él no sabía exactamente dónde estaba Jesús, pero comenzó a gritar. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué dijo? Hijo de David, ten misericordia. Jesús, hijo de David, ten. misericordia de mí. Y esa era la frase que se usaba para el Mesías prometido de Israel. Y Bartimeo le grita a Jesús y no le dice, ¡hey, curandero! ¡Hey, buen hombre! ¡Amigo, ayúdame! Él dice, Jesús, hijo de David, el Mesías prometido, ten misericordia de mí. Y la palabra misericordia es la unión de dos palabras en griego. Miser, que significa miserias, y cordis, que significa corazón. Te repito, la palabra misericordia es la unión de dos palabras. Miser y cordis. Miser significa miserias y cordis significa corazón. Y el que Dios te tenga misericordia significa que tú le puedes saber dar todas tus miserias y que Dios te da a cambio su corazón. Amén. Y un día cualquiera, no era un día de fiesta, no era un día de celebración judía, era un día más. Pero cuando Jesús pasó por ese sitio, ese día ya no fue un día más. Ese fue el día en que Bartimeo comenzó a ver una oportunidad para tomar una decisión que marcara toda su vida. Y a Bartimeo no le interesó gritar, a Bartimeo no le interesó proferir voces, no le interesó interrumpir cualquier proclama que había en medio de la caminata de ese hombre. Él solamente gritaba, Jesús, hijo de David, Mesías, el enviado de Dios, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué cosa pasa cuando tú quieres buscar al Señor? Versículo 48. Y muchos le reprendían. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes qué significa eso? Oposición. Mientras Bartimeo gritaba, Señor, ten misericordia de mí, la gente, ¡shh! Cállate. No ves que está el Mesías hablando allí. No lo interrumpas. ¿Okay? Y hoy día me gustaría hablar con usted que alguna vez en su camino de la fe fue interrumpido por alguien mientras buscaba a Jesús. A usted que lo dañaron en una iglesia. A usted que no le permitieron llegar a las cosas de Dios. A usted que quizás algún día hablaron mal de usted, chismosearon de usted, lo ofendieron a usted. Usted de repente le abrió el corazón a alguien y ese alguien comenzó a desparramar todas las cosas que usted le había contado. Y eso ha hecho que usted guardara amargura y rencor en su corazón. Pero cuando el Señor te manda a llamar, entonces todo cambia. Versículo 49. Mientras los hombres trataban de hacer callar a Bartimeo, ¿qué significa qué cosa? ¿Qué significa Bartimeo? Valioso. ¿Ah? Valioso. ¿Qué significa Bartimeo? A ver, 1, 2, 3, regresen ahí a ver. ¿Significa? Valioso. Valioso. Entonces miren lo que dice versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. ¿Qué cosa hacía la gente cuando él comenzó a gritar? ¿Qué cosa hacía la gente? Le decía, Que se calle. cállate. La oposición. Pero cuando Jesús le mandó a llamar, esa misma gente le dijeron al ciego, ten confianza, levántate, te está llamando. ¿Ok? Y ese es el ser humano. El ser humano es conveniencia. El ser humano es doble cara. El ser humano es, estoy contigo hoy, pero mañana no. Entonces, Bartimeo, cuando escucha el llamado de Dios, hace algo interesante. ¿Qué era lo que tenía que ponerse un ciego antes de salir a la calle a pedir dinero? Tenía que ponerse una. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Bartimeo se quitó su capa y le enseñó su cuerpo así tal como estaba, sucio, herido. No le interesó que los demás miraran su intimidad. Él solamente sabía que la única oportunidad de llegar a Dios era a través de ese hombre que se llamaba Jesucristo. Y él, quitándose la capa, vino a Jesús y se levantó.
Querido hermano, cuando usted tiene un llamado de Dios, usted tiene que quitarse sus capas, Amén. sus apariencias, lo que usted fue, sus galones que tuvo en el mundo, sus logros que tuvo en el mundo. Y usted tiene que acercarse a Dios humillado. Usted tiene que acercarse a Dios mostrándole todo lo que usted es. Porque sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Te repito, sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Entonces, este hombre, ayudado por la gente, que un minuto antes estaba diciéndole no fastidies a Jesús, y ahora al ver que Jesús posaba sus ojos en ello, cambiaron de opinión, lo levantaron, lo llevaron donde Jesús. Y Jesús lo mira. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad de ver a un ciego alguna vez. Los ciegos usualmente tienen sus ojos virados, ¿no? Y mira, y parpadean mucho. Ahora la pregunta es, si a ti te ponen una persona así delante tuyo, ¿tú sabes que es ciego o no sabes que es ciego? Sí. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús no sabía lo que pasaba. Se estaba haciendo el loco. ¿Qué cosa quería Jesús con este hombre? ¿Qué quieres que te haga? ¿Okay? Y este pasaje nos da una enseñanza muy especial. Muchas veces queremos muchas cosas en la vida de fe, pero nunca se las decimos a Dios. Siempre son un deseo, siempre son un anhelo, pero nunca son una petición delante de Dios. Deseamos mucho y oramos poco. Al Señor Jesús le encanta cuando tú le dices con tus labios qué cosa es lo que quieres. ¿A ti no te ha pasado alguna vez que tu esposa te dice o tu esposo te dice, mira, nuestra hijita Juanita te quiere pedir que le compres un celular nuevo, pero tiene vergüenza de decirte? Pero cuando se acerque, tú ya sabes ya que va por el celular. Entonces tú te sientas ahí con tu celular, mirando ahí tu TikTok, lo que tú quieras, estás mirando, y viene la niña y dice, qué lindo que estás hoy día, papi. Entonces en tu mente, ¿qué cosa? Celular, 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 celular. ¿Alguien te ha dicho que eres guapo, papá? Y en tu mente, celular, 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 celular. ¿No es cierto? Ok. Ahora, pregunta. ¿Tú qué es lo que estás esperando? ¿Tú estás esperando que tu hija o tu hijo con su propia boca, con sus labios, te diga, papi, quiero esto? ¿Cierto? Y se lo das. Al Señor le encanta cuando tú le pones tus cosas delante de Él todos los días de tu vida. No te vayas un día a la calle sin antes haber conversado con tu Padre Celestial. Amén. Por favor, no te atrevas a salir de tu casa sin haber hablado un día con Dios. Sin haberle dicho lo que hay en tu corazón, sin haberle conversado lo que hay dentro tuyo. Entonces dice que cuando Bartimeo le dijo con sus labios qué cosa era lo que quería, el Señor Jesús le dice en el versículo 52, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado, ¿no es cierto? Salvado. Salvado. Y Bartimeo de repente, Señor, mírame, ojo virado, mira, muevo la cabeza así. Pero Bartimeo encontró satisfacción con ser salvo. Y dice la Biblia que después que fue salvo, entonces posteriormente fue sano. Muchas veces perseguimos las bendiciones de Dios, pero no el Dios que da las bendiciones. ¿Te acuerdas la parábola de los leprosos? 10 leprosos se le acercan, Jesús sana a los 10. ¿No es cierto? Al rato se le acercan ¿cuántos? 1. Solamente 2 creo que fueron, ¿no? Se le acercan 2. Y entonces esos 2 eran los que seguían a Jesús. Y Jesús le dice, un ratito muchachos, ¿no eran 10 los que habían sanado? Sí, Señor. ¿Y dónde están los otros 8? Buscando solamente las bendiciones de Dios. Pero habían 2 que su alegría, su deleite era vivir al lado de Jesús. Y mira lo que dice el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el
camino. Yo te dije que el mensaje de esta mañana tenía como título El encuentro de dos mundos. De repente tú me dirás, pastor, ¿qué tiene que ver su título con la historia de este ciego? Y ahorita te voy a decir a dónde es que quiero llegar. Esto es la introducción de todo el mensaje. No, mentira, hermano. Ya los hermanos se hicieron... No, hermano, no se preocupe. Bartimeo había recibido salvación y Bartimeo había recibido sanidad. Pero ahora Bartimeo tenía, en ese encuentro con Jesús, tenía que cambiar su vida. Lo primero que tenía que hacer, ¿sabes qué cosa era? Quitar esa actitud lastimera que tenía todos los días. ¿Cuándo es que un ciego recibe más plata? ¿Ah? Cuando llora más, cuando se queja más, ¿no es cierto? Pero ahora que ya no era ciego, ahora Bartimeo tenía que comenzar a cambiar su vocabulario. Ya no podía estarse quejando. Tenía que aprender a vestirse. Ya no se podía vestir como ciego, ya no era ciego. Y por último, Bartimeo tenía que aprender a trabajar. Era lo más difícil de todo. Esa sí no la sabía Bartimeo. Ahora ya no tenía que estar acostumbrado a pedir, ahora tenía que estar acostumbrado a trabajar. Y ese encuentro de dos mundos, en dejar tu tipo de vida que has tenido 10, 20, 30, 50 años y comenzar a vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, es el choque de dos mundos. A veces recibimos bastante bien las cosas de Dios, pero cuando alguien nos dice, ahora que estás en la vida de fe, tienes que dejar los amigos, no, ¿pero por qué tengo que dejar los amigos? No, pero ahora tienes que aprender a comportar y a vestirte de una manera propia. ¿Pero por qué yo me he visto así siempre? Toda la vida me he vestido así. Yo tengo don de enseñanza, bíblicos somos, tengo don de enseñanza, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Ok? Cuando debería bastarnos que alguien nos diga, la Biblia dice así. Te quiero transmitir una idea. Cuando alguien te dice algo que está en la Biblia, pero que no te gusta, hay un choque en tu corazón, hay un choque en tu vida. Cuando te dicen, deja esos amigos que no te convienen, todo menos eso. Deja esa relación que es indebida, todo es eso. Ahora tienes que aprender a perdonar al que te ofende. Y en ese choque de dos mundos, ahí tú tienes que demostrar si realmente te quitas la capa y dejas de ser como eras antes y comienzas a vivir una nueva vida en Cristo. Amén. Y este ciego, su complacencia era seguir a Jesús en el camino. Primera de Pedro 4:3 dice, basta ya con el tiempo pasado de haber participado en idolatrías, orgías, disipaciones, pecados, inmoralidades, y vivamos el resto de nuestra vida sirviendo a Dios. ¿Sabes con qué se conformó Bartimeo? Con andar al lado de Jesús. Compañerismo, comunión con Dios. Ese debe ser tu cambio. Y hermanos, otra cosa que hacía Bartimeo era compartía lo que Dios había hecho con él. Alguien ha dicho que muchas veces el evangelio es como una semilla. A veces hay gente que tira semillas y a veces hay gente que se come la semilla. Te repito, a veces hay gente que tira la semilla del evangelio y hay gente que se come la semilla del evangelio. Y yo te pregunto, desde que conociste a Jesús, desde que ese día que Él vino a tu vida y se cruzó contigo, que conociste las cosas de la fe, desde ese día que hubo ese choque de dos mundos, ¿te cuesta dejar tus hábitos? ¿Te cuesta dejar tus amigos, tus relaciones, tus reuniones, tu música? Cosas que te apartan totalmente de Dios. ¿Te cuesta o no te cuesta? Y si te cuesta, entonces quítate la capa y preséntate delante del Señor y dile, Señor, aquí estoy. Todos los días he sido el conocido del barrio. Este Bartimeo era religioso. Este Bartimeo era judío. Este Bartimeo conocía la ley. Este Bartimeo quizás iba a una reunión, a una sinagoga, pero no conocía a Dios. Y así que hoy, un día cualquiera, un día simple, un día ordinario, se cruza Jesús en este lugar y está viniendo a ti y te pregunta, ¿Siria quieres?
recibir un milagro de parte de Él. Y el milagro no es darte dinero, el milagro no es bendecirte, el milagro no es que mágicamente todas las cosas cambien ni la gente cambie a favor tuyo. El milagro es que tú puedas abrir los ojos a la vida de fe. No hay milagro más grande en este mundo que alguien cambie su vida, su parecer, sus hábitos, sus costumbres y sea una nueva persona al tener un encuentro personal con Jesús. Y Bartimeo comenzó a cambiar de actitudes. Bartimeo comenzó a vivir una nueva vida, pero al lado de Jesús. Y esa es la invitación de esta mañana. La invitación de esta mañana es que el Señor Jesús está llegando a tu vida y no te pide que tú mires tu pasado, que pudiste haber tenido tus heridas, ni tu futuro, que puede ser incierto, sino que Dios te está pidiendo que mires tu hoy. Y te está preguntando, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga Dios contigo? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es eso que es tu requisito para comenzar a llegar a Dios? Y hoy día Dios está cruzándose en tu camino y quiere hacer de ti una persona honorable, un Bartimeo, una persona que conozca qué cosa es cruzarse con ese Dios que cambió su vida para siempre. Y esa decisión de Bartimeo cambió su vida de tal manera que hoy día, 2000 años después, seguimos hablando de este hombre. Porque no dejó pasar esa oportunidad de clamar a Jesús. Y si tú le pides a Él misericordia y te quitas la capa y te muestras tal como eres, Él puede hacer milagros en ti. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Me gustaría orar contigo. Me gustaría orar contigo que quizás muchos años vienes a una iglesia, que quizás mucho tiempo congregas, que quizás conoces mucho de las cosas de Dios y puedes tener memorizados versículos dentro de tu cerebro, pero que no te quites la capa, que no le dices al Señor, ten misericordia de mí, que no te muestras tal como eres y que no quieres tener un encuentro personal con Él. Y hoy día es tu día. Hoy día es el día en que dos mundos se encuentran. Tu mundo y el mundo de Él. Tu mundo sin fruto y el mundo de Él con una vida eterna. Así que en esta mañana yo te pido que si tú quieres conocer a ese Señor, hagas esta oración conmigo. Vamos a orar todos juntos. Señor, en esta mañana he entendido tu palabra. Señor, en este día me encuentro contigo, con el Hijo de Dios, con el Mesías. Y hoy día entiendo todo lo que yo he hecho en mi vida. Y hoy día entiendo que no puedo encontrar a Dios a no ser con un cruce personal con Jesús el Salvador, el Hijo de David. Hoy día vengo delante tuyo y te pido que me limpies, que me laves, que me hagas una persona nueva. Pasa tu mano sobre mí. Primeramente pasa tu mano sobre mi corazón y después pasa tu mano sobre cualquier pequeña necesidad de la vida. Y hoy día te pido, Señor, que yo no solamente pueda venir delante tuyo, sino que te pueda seguir cada día de mi vida. Que yo pueda ser un seguidor tuyo. Que pueda andar contigo por el solo hecho de que vivir sin ti ya hace que mi vida no tenga sentido. Así que en esta mañana, en este lugar simple, sencillo, en este día que no es un feriado, que no es un evento especial ni una reunión especial, Señor, todo se hace especial porque tú estás en medio de esto. Todo se hace distinto porque tú te cruzas en mi camino y me dices qué quieres que te haga. Así que hoy día, Señor, perdóname, sáname, ten misericordia de mí. Quiero andar contigo y quiero seguir en tu camino. En el nombre de Jesús, oro así. Y ese mismo Señor de antes es el mismo Señor al quien estoy orando. Y toda la iglesia junta dice: amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Así puesto de pie en la última alabanza, por favor.